estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo. Como mencionó Mati, ya también corresponde lo que es la entrevista en esta oportunidad del área de la salud. Sabemos que la obesidad infantil es uno de los problemas más latentes entre los jóvenes el día de hoy, porque puede generar enfermedades como por ejemplo diabetes tipo 2, cardíacas, presión arterial alta, entre otras cosas. Para eso mi compañero Mati ya está conectado con Bárbara Fernández, quien es académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, para ahondar un poquito más sobre este tema. Así que Mati, te doy el pase entonces para que puedas conversar con tu entrevistada. Muchas gracias, Fran. Saludamos a Bárbara en esta mañana ya, 3 de junio. Buen día, ¿cómo estás? Hola, gracias, bien, estoy bien. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una distinción acá respecto a lo que es obesidad y sobrepeso, que finalmente hay una diferencia ahí. Cuéntanos cuál es la principal distinción entre sobrepeso y obesidad. Bueno, en realidad eso lo marca el estándar de IMC que puede haber, bueno, estamos hablando de obesidad infantil. Y ese estándar está evaluado según las tablas nutricionales y también puede ser el IMC en cierta edad de los niños. Entonces, no es fácil dar un estándar o un número en donde te puedo decir si está sobrepeso o está obeso. Claramente el riesgo es mayor de enfermedades en el caso de los niños que estén obesos, ¿ya? Y el sobrepeso es una línea muy delgada entre el sobrepeso y la obesidad. Entonces, eso es súper importante relevarlo dentro del grupo etario de los niños. Sí, porque aquí claramente también el peso va asociado a la edad y también a la estatura de la persona. Y lo que mencionabas tú, que el índice de masa corporal, que muchas veces suelen medirse con una máquina y conocer ahí qué tan equilibrada está la persona respecto a su peso. Sin embargo, Bárbara, durante marzo más o menos de este año se también dieron a conocer que al menos existe un porcentaje de la población infantil, un 53%, que está sobre su peso ideal, ¿no? Cuéntanos cómo se da esa situación, porque sabemos que la alimentación también, al ser Chile también uno de los consumidores de pan a nivel nacional como líder, me imagino también implica eso a los niños muchas veces. La alimentación de los padres transferida a los mismos niños, adolescentes. Sí, mira, bueno, el último informe que tenemos del estudio de Junaed indica que son 50% de los niños que fueron evaluados dentro de los colegios a nivel país está con una malnutrición por exceso, o sea, estamos hablando de sobrepeso y obesidad. Los indicadores son bien impactantes en realidad. De hecho, por ejemplo, tenemos que el 23,3% tiene una obesidad, y el 6% tiene una obesidad severa. Y estos chicos, ¿no es cierto?, que fueron evaluados, que están dentro de los colegios, en realidad esos indicadores marcan, la verdad, una preocupación importante dentro de la salud pública como país. Estamos hablando también de que solamente el 43,8% estuvo normal. Entonces, tenemos que tener políticas públicas y también adaptar nosotros en forma individual y familiar algunos cambios dentro de nuestras conductas, porque tú sabes que la obesidad, el sobrepeso tiene que ver con multifactores, o sea, estamos hablando de alimentación, de actividad física, de determinantes sociales, de salud mental también. Entonces, es importante que reconozcamos eso. Como tú dices, bueno, Chile es uno de los países que más consume pan, ¿no es cierto? Pero en realidad, que en el área de la alimentación, lo que más nos está dando problemas es, primero, que hay un aumento del consumo de los alimentos ultraprocesados. Y dentro de ultraprocesados tenemos todo lo que es la comida chatarra, ¿no es cierto?, las bebidas, alimento que no es casero, ¿sí? Ha disminuido el consumo de la comida casera, ¿ya?, con productos que son mucho más básicos y no procesados, la carne, el pescado, las verduras, frutas y verduras. Entonces, con eso estamos, ¿no es cierto?, teniendo una alimentación que no es la más adecuada, sobre todo para los niños.
Y esto se da principalmente también en la familia, considerando que los padres y las familias son quienes les damos los hábitos a los niños. Ahora, Bárbara, sabemos que también en Junaep, en los establecimientos educacionales, se entrega un desayuno o un almuerzo, ¿no? Lo que es en colación. Me voy a remontar al año 2017, más o menos en mi época universitaria ahí en Concepción, me acuerdo, un trabajo para la universidad respecto a cómo ha ido variando también el menú de los establecimientos educacionales, que me comentaban que más o menos desde los años 70 aproximadamente, debido a los índices de desnutrición que existían en el país, comenzaron a hacer estas comidas un poco más calóricas, este menú en los establecimientos, y ahora se estaban enfrentando a algo completamente distinto, que era el sobrepeso, y están reduciendo sus calorías, ¿no? Ha ido variando, me imagino, también la alimentación en estos establecimientos, con comidas que no son tan calóricas como lo eran hace algunos años. Así es. De hecho, Junaep tiene un control bien estricto en eso, con nutricionistas, nutriólogos que generan estas pautas en base a las necesidades de la población. Entonces ya ha habido hace rato un cambio en la alimentación y el contenido calórico que cada uno de esos tiene, y no solo en el tipo de alimentos, sino que también en la cantidad. De hecho, por ejemplo, las bandejitas que tienen los niños en los colegios están distribuidas en base a lo que ellos necesitan, ¿cierto?, para su alimentación. Entonces siempre ha habido una preocupación desde Junaep de tener este contenido necesario para los niños según la nutrición actual, ¿no es cierto?, los diagnósticos nutricionales actuales que tiene nuestro país. Y también pasa, por ejemplo, con el uso de la sal. Bueno, sí. También muchos jóvenes, muchos niños encuentran desabrido, pero está obviamente considerando la proporción de la cantidad de sal necesaria para la alimentación, que muchas veces se abusa de la sal. Exacto, absolutamente. No, tiene que ver con todo eso, con el tipo de alimentación, la carga calórica, el uso de la sal, del aceite, tiene que ver con todo eso en realidad. Así es que, claro, los niños muchas veces encuentran que la alimentación está desabrida o los alimentos no les gustan. O son muy poco también la cantidad que sirven. Claro, que es la cantidad que en realidad los niños necesitan para su edad. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, en base a los hábitos también que tienen los niños en sus casas, con su familia, consideran que hay alimentos que no les gustan. Por ejemplo, generalmente las legumbres las dejan, ¿no es cierto?, o lo encuentran desabrido y llevan sal desde sus casas. Entonces tiene que ver también con ese componente familiar importante, ¿ya? Por eso, bueno, es triste ver de pronto que cuando vemos colegios que hay niños que no comen estas comidas, llevan su propia comida, pero la comida que tiene, la verdad es que no tiene la calidad que tiene, ¿no es cierto?, lo que entrega Junaep en este minuto. Entonces pasa por también un hábito, una enseñanza que viene de nuestro hogar en realidad. Ahora, Bárbara, ¿cómo las personas en sus casas, los padres, pueden saber si su hijo está con sobrepeso o está en obesidad? Mira, lo primero es consultar, ¿ya? Para hacer un diagnóstico nutricional yo tengo que ir a mis controles de salud, especialmente los que se dan en el CESFAM, que es un control con enfermera. Cuando la enfermera diagnostica una evaluación nutricional y encuentra una alteración, si el niño está con sobrepeso o obesidad, se deriva a la nutricionista. Y es ella quien, ¿no es cierto?, revisa su alimentación, la cantidad, ¿no es cierto?, tanto en el hogar como individual, y de esa manera, ¿no es cierto?, hay una coordinación interna en los centros de salud para controlar esta situación y poder entregarle pautas nutricionales con alimentos específicos que las mamás tengan en la casa, porque se va adaptando también a lo que cuenta la familia. Y esa es la mejor manera, ¿ya? Tanto los CESFAM, si no asiste al CESFAM y su sistema previsional es otro, puede ir a un médico o a una nutricionista,
¿ya? También hay nutriólogos que son específicos, médicos que ven esta área específicamente, pero con una nutricionista es aconsejable consultar. Ahora también, Bárbara, respecto a los riesgos asociados para la salud de estos niños, porque uno puede pensar, claro, están en una edad en la cual están de crecimiento, también comienzan a ingerir más comida, muchas veces más de la habitual, ya sea en cantidad o en frecuencia, porque sabemos que galletas, papas fritas, snacks o pasteles muchas veces suelen ser tentadores, pero riesgos asociados a la salud. Ahí Francisca nos comentaba al inicio, por ejemplo, diabetes. ¿Cuál otras están asociadas a...? Bueno, hay varias enfermedades, pero principalmente son las enfermedades cardiovasculares. La diabetes, ¿no es cierto? Tenemos la hipertensión, resistencia a la insulina, también tenemos problemas en realidad en relación al movimiento, tenemos problemas osteomusculares, que son los principales, ¿ya? Pero también tenemos problemas de salud mental, ¿ya? Entonces es súper importante controlar este síndrome o esta enfermedad que es la obesidad, porque vamos a desencadenar todas estas enfermedades muy precozmente, ¿ya? Entonces estamos encontrando en este minuto en los colegios niños de quinto básico con diagnósticos de hipertensión ya, niños obesos con hipertensión, en donde claramente hay un riesgo alto que este chiquitito ya sea un paciente que se tenga que controlar en un CESFAM crónico, en donde no podamos detener este curso de la enfermedad. Entonces es importante que lo valoremos, que veamos que nuestros niños consultar, que nuestros niños estén en una condición nutricional adecuada para poder evitar estas enfermedades. Bárbara, y respecto también a la genética, que muchas veces suele argumentarse o asociarse respecto a si los padres tienen sobrepeso o son obesos, eventualmente el hijo también, comillas, va a heredar o va a ser de la misma manera. ¿Eso tiene cierta repercusión? ¿Tiene validez científica? Mira, hay algunos estudios que hablan un poco de esta genética, digamos, de la obesidad, pero la verdad es que el mayor número de estudios hablan de que son los factores externos principalmente los que generan esto. Estamos hablando de que, claro, si los papás son obesos, lo más probable, o sea, existe un porcentaje alto de que el niño también lo sea, pero tiene que ver mucho con los hábitos que tienen los padres y la familia, ¿ya? Si los padres son obesos, el niño está comiendo lo mismo que está comiendo los papás. Entonces, por lo tanto, si los padres son obesos, claramente tienen, ¿no es cierto?, un hábito de sedentarismo y el niño va a tener lo mismo. Entonces, tiene que ver mucho con los hábitos que tiene la familia, ¿ya? Entonces, va un poco más por eso que por el componente genético que arrastre. La verdad es que se puede cambiar ese componente o ese factor genético, podría cambiarse con los hábitos que asumimos como en el hogar, ¿ya? Y en el colegio, que también recordemos que el niño está la mayor parte del tiempo en el colegio, ¿ya? Así que es súper importante también. Bárbara, y respecto a cómo afecta al desarrollo social, emocional también de los niños el tener sobrepeso o tener obesidad, que muchas veces, bueno, no sé actualmente, pero era común, por ejemplo, el bullying respecto a eso mismo, ¿no? Sabes que esto es súper importante y es como un círculo vicioso, la verdad. Bueno, una vez que un niño es obeso o sobrepeso, claro, está, ¿no es cierto?, susceptible a la discriminación, lamentablemente, también, ¿no es cierto?, al bullying, pero también tiene que ver con una baja autoestima, ¿ya? Lo que puede llevar a una depresión, y eso también trae consigo, sobre todo en la adolescencia, alteraciones psicológicas como desórdenes alimenticios, como por ejemplo anorexia, bulimia, ¿ya? Y que eso además complica mucho más los cuadros que están presentes. Entonces ya además de tener una enfermedad, ¿no es cierto?, cardiovascular, vamos a tener una enfermedad de salud mental que es mucho más compleja de manejar, sobre todo en la edad de adolescencia.
¿ya? Entonces sí, se ve absolutamente complejo ese panorama en relación a la salud mental. Ahí mencionas algo importante respecto a la... que muchos adolescentes, por ejemplo, ya que tienen sobrepeso, comienzan a vomitar los alimentos, ¿no? Eso también tiene una repercusión, me imagino, para bajar rápido de peso. Bueno, si no hago ejercicio, si no quiero tener una alimentación saludable, comienzo a expulsar lo que como, ¿no? Así es. Eso es un trastorno alimentario que puede presentarse en los adolescentes. Generalmente, en realidad, las tasas mayores son en adolescentes, pero hemos visto también que empieza a presentarse en niños también de menor edad, ¿ya? Preadolescentes también. Entonces, es súper importante, como te digo, que detectemos a tiempo, porque esas condiciones son muy graves. Un niño en esas condiciones puede llegar, ¿no es cierto?, a un riesgo vital. Entonces, es importante detectarlo. Bárbara, y cambiando de tema, los hábitos alimenticios, ¿no? Justamente en el colegio, en la enseñanza básica y media, se nos enseña sobre esta pirámide nutricional, ¿no? De la cantidad de porciones que uno debe consumir de los distintos alimentos, proteínas, lo que tiene que ver también con legumbres, con cereales, con calcios, con leche, yogur. Mira, lo importante es tener una alimentación equilibrada, ¿ya? Y equilibrada significa que va a depender de cada persona, pero equilibrada significa que dentro de un plato, ¿no es cierto?, la mitad de ese plato sea de verduras, frutas, el otro cuarto sea de proteína y el otro cuarto sea de hidratos de carbono, ¿ya? Ahora, cuando eso es para pacientes que están activos en un diagnóstico normal, ¿ya? Cuando tenemos pacientes que están con sobrepeso y obesidad, ya ese platito va cambiando un poco, ya, y eso va a depender individualmente de la condición de cada niño. Entonces, es importante tener, como te digo, una alimentación saludable, rica en fruta y verdura, consumo de agua, no bebidas, las bebidas son azucaradas, ver que los productos que estamos consumiendo no tengan estos sellos, ¿no es cierto?, negritos que nos indican que son altamente calóricos, ¿ya? Evitar galletas, las colaciones de los niños, ¿ya? Las colaciones son súper importantes. En vez de llevar una galleta o una bebida o un dulce, es preferible llevar fruta, llevar agua, porque el resto de los alimentos que nosotros les enviamos, las típicas cajitas de jugo, son altas en azúcar. Las galletas son altas en azúcar y también en grasas. Entonces, volver a la alimentación que antiguamente teníamos, ¿no es cierto?, la alimentación más natural, que disminuye, ¿no es cierto?, la cantidad calórica que puedan tener los niños. ¿Cuál es la importancia del consumo de las verduras en todo esto? Las ensaladas principalmente como acompañamiento de los alimentos, por ejemplo, de un almuerzo. Sabemos que también hay ciertas verduras, que pasa con las legumbres también, que a los niños no les gustan, ¿no? La lechuga, el repollo, la beterraga, el brócoli. Sí, es súper difícil. Yo he escuchado cada vez más niños que la verdad es que no comen verduras, ¿ya? Y la verdura es fundamental para la nutrición. Son alimentos que son bajos en calorías y que además tienen muchas vitaminas y minerales. Y eso contribuye a la nutrición de los niños. No solo de los niños, sino que también de los adultos, de todas las personas. Entonces es importante comer diariamente una porción importante de fruta y de verdura, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, además logra saciar el deseo de comer otro tipo de alimentos, ¿ya? Porque cuando tú comes mucha azúcar o comes mucha grasa o alimentos procesados, esto genera un mayor hábito y te genera más hambre. Entonces finalmente el niño, claro, al tener más hambre vuelve a comer estos alimentos. Entonces hay que salvaguardar un poco, ¿no es cierto?, este contenido de verduras y fruta diariamente para todas las personas, ya sobre todo los niños. Bárbara, y bueno, hablamos de los hábitos alimentarios, pero también me gustaría abordar lo que son los hábitos, en este caso, deportivos, porque sabemos que en los establecimientos educacionales también contemplan horas de educación física, ¿no? Así es. ¿Cuánto sería lo recomendado para un niño hacer deporte también?
Sí, mira, lo ideal para un niño son 60 minutos diarios, ¿ya? De una actividad física importante. Ahora, el niño puede correr, saltar, jugar, que los papás puedan sacarlos, ¿no es cierto?, a los parques, hacer ejercicio. Vemos que ahora en muchas plazas hay estos equipos, ¿no es cierto?, para poder realizar ejercicio. Jugar a la pelota, toda actividad física que pueda hacer un niño diariamente es importante. Idealmente el niño pudiera hacer una actividad más física, como por ejemplo más permanente y más activa, como jugar a la pelota, por ejemplo, o llevarlos a equipos o deportes específicos. Es lo ideal, ¿sí? Pero teniendo una actividad diaria de 60 minutos, el niño podría mantener, ¿no es cierto?, un estado nutricional o un gasto energético acorde para su edad. Eso es lo importante. Ahora, mencionaste también las colaciones, ¿no? Las galletas, los jugos. Sabemos que ahora con estos sellos, no sé, desde tu punto de vista, se ha servido estos sellos negros de alta en azúcar y también el tener que ver, por ejemplo, la cantidad de porción recomendada, porque antiguamente uno llevaba una de estas paquetes de galletas que venían muchas galletas y acostumbraba uno a comerse, no se detenía a leer la información nutricional respecto a las porciones sugeridas en este caso, ¿no? Sí, mira, yo creo que todo sirve, ¿ya? Y dentro de esto, esta política de los sellos, la verdad es que yo creo que ha quedado en la población, ¿ya? Yo creo que hay mucha gente, antes ni siquiera nos deteníamos a mirar esto. Ahora, cuando tú compras, el sello es importante porque visiblemente es importante, entonces tú empiezas a rechazar un poco o elegir estos alimentos que tengan menos sellos, ¿sí? Ahora, no sé si se ha evaluado, la verdad, el impacto que ha tenido esta política de los sellos, pero yo entiendo que la mayoría de la gente ha hecho hábito, ¿no es cierto?, mirar estos sellos que están en los alimentos, ¿ya? Y están tendiendo en general a tener una alimentación más sana en relación a este tema de las colaciones. Perfecto. Y lo último, ¿cómo o cuál es la mejor manera de abordar la obesidad infantil con un niño sin dañar en este caso la autoestima? Bueno, ahí es un poco más complejo la respuesta, pero yo creo que, mira, parte desde la familia. Yo creo que el componente familiar tiene que ver o hacer entender al niño que la obesidad es una enfermedad, ¿ya? Que no es un tema para ridiculizar ni para hacer bullying a sus compañeros, entender que es una enfermedad que se puede tratar y que con ciertos hábitos, ¿no es cierto?, podemos disminuirla, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que hemos estado hablando, alimentación, disminución del sedentarismo, fortaleciendo la salud mental. Yo creo que si tomamos la obesidad no como un problema, sino como una enfermedad, como lo que es, y que tenemos que estar sanos y no obesos para estar sanos, yo creo que el cambio en la educación de los niños y también de los adultos es importante. Esto de creer que si soy obeso es por falta de voluntad, no es así, ¿sí? Esta es una enfermedad que tiene múltiples factores y que todos estos factores tienen que atacarse de diferente manera. Y esto viene desde la casa, como te decía yo, de nuestros hábitos, también viene desde las políticas sociales que tiene nuestro país, de las determinantes sociales, porque también es importante, sabemos que la gente que tiene menos recursos tiene más altos indicadores de obesidad que la gente, ¿no es cierto?, con otro estrato socioeconómico. Entonces, es importante verlo desde ese punto de vista, ya, una enfermedad que tenemos que tratar, ¿ya? Y empezar desde ese punto, ¿ya? Desde la casa, insistir con los niños, decirles, por ejemplo, oye, es que estás gordo, deja de comer. Ese tipo de cosas marcan la salud mental de un niño, si parte sobre todo desde la casa.
¿ya? Entonces tiene que haber una educación en el hogar, pero también tiene que haber una educación en los colegios, a los padres, ¿no es cierto?, con instancias educativas y también instancias educativas no solo en el colegio, sino que educativas en la población. Bárbara Fernández, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Más Positivo, académica de la Escuela de Enfermería de Lutalca. Que esté muy bien. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la entrevista del área de la salud, Francisca Balmaceda, ya siendo las 11:38, me imagino que el señor director aquí nos va a enviar a un corte comercial. Sí, vamos a un corte entonces porque ya a la vuelta nos tenemos que conectar con Patricio y Mauricio. Vamos y volvemos.